Muy bien, pues vamos a hablar de otro aspecto esencial del sonido, que es la velocidad. La velocidad del sonido va a cambiar dependiendo del medio. No es lo mismo la velocidad del sonido en el aire que la velocidad del sonido a través de sólidos, por ejemplo, o a través de los gases, que también el sonido se propaga a través de los gases, o incluso a través de los líquidos, ¿ok? Entonces el sonido puede viajar por diferentes medios, ya sea sólido, líquido o gas, ¿ok? El sonido no viaja en el vacío, necesita un medio de propagación. En este caso el sonido se propaga por el aire, que el aire pues es el medio elástico por donde va a viajar el sonido a cierta velocidad. Bueno, aquí tenemos una formulita donde C pues va a representar la velocidad del sonido y va a depender de ciertos factores. Aquí tenemos que es una raíz de una constante, que en este caso es 1.4, porque estamos evaluando la velocidad del sonido en el aire. Esta formulita puede cambiar, puede que te la encuentres diferente si estamos tratando de encontrar, por ejemplo, la velocidad en un sólido, o si estamos tratando de encontrar la velocidad en los líquidos, por ejemplo, o en los gases, ¿ok? Para que lo tengas en cuenta, que puede que esta formulita te la encuentres diferente, porque bueno, aquí tenemos una constante y, como te repito, estamos evaluando para encontrar la velocidad del sonido en el aire. Rho en este caso pues va a ser la densidad del aire, y P subíndice 0 pues va a ser la presión atmosférica. Recuerda que la presión atmosférica puede cambiar dependiendo de dónde nos encontremos. No es lo mismo la presión a nivel del mar que la presión a 10.000 metros sobre el nivel del mar. Entonces todas estas características influyen en la velocidad del sonido, así como la temperatura. Normalmente nos dicen que la velocidad del sonido es igual a 343 metros por segundo, o es lo más similar que te vas a encontrar. Algunos otros te van a decir que es otra velocidad, pero esto depende también de la temperatura, ¿ok? Entonces 343 metros por segundo, que es lo que nos dicen luego, o el valor que nos encontramos de la velocidad en el aire, pues es con una temperatura de 20 grados centígrados, o más bien esta velocidad pues es evaluada con una temperatura de 20 grados centígrados, ¿ok? Por aquí tengo una página donde justamente evalúan la velocidad del sonido y depende, como te comento, de la temperatura. Esta es otra forma de que podemos calcular la velocidad del sonido. La velocidad en el aire es aproximadamente 331.4 más 0.6 T, donde T pues va a ser la temperatura, ¿ok? Esta es la temperatura. Entonces, si aquí nosotros ponemos 20 grados centígrados o 68 grados Fahrenheit, yo aquí lo estoy poniendo como 20 grados centígrados, pues la velocidad del sonido va a ser 343 metros por segundo, ¿ok? Entonces tú aquí puedes evaluar. Bueno, yo vivo en un lugar donde es muy caluroso, entonces puedo poner 35 grados y veo que la velocidad del sonido en ese caso pues es de 352.75 metros por segundo. Entonces la velocidad del sonido va a variar también dependiendo de la temperatura donde te encuentres, y por supuesto la presión atmosférica también de donde te encuentres. Si te encuentras a nivel del mar pues va a ser cierta presión atmosférica. Si te encuentras, por ejemplo, a 10.000 metros sobre el nivel del mar, pues va a ser otra presión atmosférica, ¿ok? Entonces, bueno, para que consideres todos estos aspectos, y lo interesante también de saber de esto es que la velocidad del sonido va a cambiar dependiendo del medio en el que se encuentre. Que consideres que no va a ser lo mismo la velocidad del sonido en el aire a la velocidad del sonido, por ejemplo, en los líquidos o en materiales rígidos o sólidos, ¿ok? Inclusive en el aire pues va a haber variaciones dependiendo de la temperatura, dependiendo de la presión atmosférica a la que te encuentres, y diferentes factores que influyen también en la propagación del sonido. Esto es para que lo consideres y que tengas en cuenta que 343 metros por segundo pues es una velocidad del sonido evaluada para una temperatura de 20 grados centígrados. Entonces esa velocidad puede cambiar dependiendo de donde tú te encuentres, ¿ok? Es decir, la velocidad del sonido no es una constante, puede variar